La semana pasada pasamos un tiempo muy bueno, estuvimos hablando de algunas realidades más, hemos hecho en algunas sesiones diferentes listas, voy a llamarle así, hemos definido muchas cosas ya que nos dan un poquito más de claridad de esta realidad que ahora vivimos en Cristo Jesús, de esta vida de Dios dentro de nosotros, de nuestro ser espiritual, y obviamente seguro de vez en vez el Espíritu Santo nos estará alumbrando para entender más cosas y podernos dar cuenta de qué extraordinaria grandeza hay dentro de nosotros. Pero si ustedes se dan cuenta, y no nos hemos salido del tema, la semana pasada de hecho pareció como que fue la introducción, pero estamos hablando de que tenemos que comprender que tenemos un reino global. Y si este reino de Dios es un reino global, o sea, es un reino que tiene que ver con todo el mundo, es importante entonces que nos demos cuenta que esta salvación tan grande no solamente tiene que ver con nosotros, no es algo, sí es personal, porque obviamente nuestro Señor su espíritu y nuestro espíritu se ha hecho uno, y nosotros lo amamos profundamente y Él nos ama y lo podemos experimentar, pero es mucho más grande que nosotros. O sea, lo que Él ha depositado en nosotros, como lo vimos la semana pasada, nos excede, es mucho mayor, y esto es muy bueno que lo entendamos, porque si no entendemos esto, ahora sí empiezan los conceptos. Si no entiendo que el reino es global, pon allí, no voy a comprender que Dios me ha dado un espíritu también global. Y si yo no comprendo que el espíritu que me ha dado, este ser interior que es tan extraordinario y que está diseñado para traspasar mi vida, o sea, está diseñado para extender un reino, si yo no lo comprendo, puede suceder lo que yo considero que es una de las más grandes tragedias que hemos visto en el cristianismo de mucho tiempo, que es que tomamos esta salvación tan grande y la hacemos nuestra. No es que esté mal que la hagamos nuestra, sino que pensamos que se queda aquí y que este Dios que tengo es para mí, y pierdo la conciencia de que realmente lo que Dios está haciendo en mí es extender su reino más allá de mi localidad. Amén. Entonces, obviamente, si yo no comprendo que mi ser interior es global también, si yo no comprendo que me ha dado un Espíritu Santo, ese Espíritu que me habita es global, si yo no lo comprendo, haré una mala administración de todo lo que Él me ha dado. Una de las palabras, ahorita estoy recordando, que son muy comunes en los pequeños, en los niños, en la niñez, una palabra o una manera de hablar de los niños muy común es que todo es mío, ¿se acuerdan? Esto es mío, ¿quién quiere esto? Yo, todo es mío y yo soy el primero en todo lo que participo como niño. Prácticamente esa es la dinámica de un niño. El problema muchas veces, pasado esto al ámbito espiritual, en nuestra vida espiritual, es que nosotros tenemos que traspasar de eso. Y tenemos que crecer e ir a la madurez y darnos cuenta y empezar a darnos cuenta que lo que tenemos no solo es de nosotros. Y entonces empezamos a pasar de lo mío a lo nuestro. Y eso es maravilloso, es un grado de madurez. Cuando empiezo a comprender, wow, que Dios no es mío, Él es nuestro. Que no, esta salvación no me la dio a mí solamente, sino que me introdujo en un cuerpo. Y ahora no solamente en mi lenguaje estoy yo, sino en mi lenguaje ya estamos nosotros. Eso es maravilloso, porque eso permite que esta realidad tan extraordinaria que tenemos dentro, esta realidad tan maravillosa que tenemos dentro, pueda entonces tener un efecto hacia afuera. Y entonces podemos tener una mejor administración de las riquezas que el Padre nos ha dado, ¿vale? Entonces, dijimos bastantes cosas por los que no estuvieron. El ser espiritual busca las cosas eternas, se alimenta de la voz de Dios, se duele por asuntos que no son personales e individuales,
Conocer a Dios es su pasión y su deleite, es gobernado por los deseos del Espíritu, adora en verdad, vive en la gracia de Dios, no se deja amedrentar ni teme a las cosas temporales y humanas, vive en amor, ama a nuestro hombre interior, se sabe amado, entiende que en él es amado y también sabe de qué cosas debe despojarse. Nuestro hombre interior entonces escribe, es indispensable que nosotros conozcamos mejor entonces a este hombre interior que somos, este hombre nuevo que somos en Cristo Jesús. Conocer a Dios implica conocer lo que nos ha sido otorgado, eso escríbelo. Conocer a Dios no es una información solamente de quién es Él, sino conocer a Dios implica que yo conozca todo lo que Él me otorgó, todo lo que Él ha aportado con su vida en mí. Segunda de Timoteo, vamos a ver cómo el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 7, ¿vale? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. Acuérdense, todos los discípulos escriban, es un buen hábito, te puede servir, de hecho puede ayudarte a meditarlo después y empezar a descubrir algunas cosas más que el Señor te puede enseñar. Yo creo que es muy útil cargar siempre un cuadernito, es muy útil, siempre tener notas, escribir es muy útil. Bueno, si lo haces en tu dispositivo es muy útil hacerlo. Cuando te compres una tablet, siempre busca que sirva para escribir notas. Bueno, es una recomendación, no es una orden, ¿no? Pero es bueno que tú puedas aprovecharla al máximo, puedes escribir, puedes hacer notas, y eso te lo digo, puede empezar a permitirte tener un buen archivo de cosas que valen la pena, que te edifican, ¿vale? Y después tú puedes estudiar y el Espíritu Santo seguro añadirá muchas cosas más. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Es una carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces le dice, yo me acuerdo de ti, noche y día, recuerdo esa gracia que Dios te ha dado, tengo un deseo profundo de verte, versículo 4, dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Qué maravilloso. Reconoce el apóstol Pablo sinceridad en Timoteo y en la fe que él manifiesta, una fe no fingida. Ya eso nos dice que sí hay alguna fe que se finge, pero el apóstol le dice a Timoteo, tu fe es sincera, no es fingida, es real. No eres una imitación, no eres una imitación. Lo que han aportado tu madre y tu abuela en ti ha tenido un efecto positivo y poderoso en tu vida. Y miren hacia dónde va el apóstol. Dice, trayendo, dice, a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo, y ahí está, vamos todos al versículo 6. Importante lo que le aconseja, Por lo cual te aconsejo, Timoteo, y es un consejo para nosotros también. Dice, por lo cual te aconsejo. Es un consejo para ti, familia. Si tú te estás conectando ahorita con nosotros, quédate. Es un consejo que el Señor te da. Fíjense que yo he visto un gran problema de nuevo. Otro diagnóstico. No es crítica, es diagnóstico. Yo he visto un gran problema. Las personas, esta generación, voy a decirlo así, esta generación, y cuando digo esta generación, no me estoy refiriendo a los jóvenes, ¿vale? No estoy hablando de un segmento. Estoy hablando desde el más pequeñito, prácticamente el que acaba de nacer, y el otro que todavía está aquí en la tierra y no ha trascendido y no ha muerto, todavía está aquí en la tierra. A mí me parece que esta generación, y lo digo por la experiencia de lo que he vivido en mis cortos 25 años, ¿saben qué? Me parece que en este momento vivimos un problema. La gente no quiere ser transformada. La gente no quiere renovar su mente.
La gente va y entra a una iglesia para que sus problemas sean solucionados. La gente pone en primer lugar sus dificultades y su necesidad y quieren que sus necesidades se arreglen, pero no quieren que su vida sea transformada. Rehuyen de la transformación. Lo digo con respeto. Si tú hoy me estás escuchando, yo quiero darte un consejo como se lo está dando el apóstol Pablo a Timoteo. Pudiera de hecho el apóstol Pablo haber omitido todos estos consejos, pero alguna vez hablé del contexto de estas cartas. El apóstol Pablo está a poco tiempo de morir e identifica que Timoteo necesita unos consejos, no solo porque el apóstol Pablo está a punto de morir, sino porque Timoteo está empezando a padecer las consecuencias de ¿qué? De descuidar lo más importante. Y ponen en tus notas, descuidar lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Lo que Dios te ha dado dentro. Conocer lo que tienes dentro en Cristo Jesús. Nunca debes de dejar de crecer en entender lo que tienes dentro en Cristo Jesús. Eso es fundamental en la vida cristiana, porque lo que tenemos es eterno. Nunca, no te confíes, nunca dejaremos de crecer en comprender toda la gloria, toda la maravillosa vida de Cristo que está en nosotros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, hey, te voy a dar este consejo, y este consejo es para esta generación. Yo sé que tú tienes problemas como yo tengo los míos. Todos tenemos nuestra dificultad, todos tenemos nuestras circunstancias, y todos tenemos algo, y sí, todos queremos que Dios intervenga en algún aspecto, pero te voy a decir, eso no es lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante, ¿cuál es? Que tú y yo seamos personas que anhelemos la transformación, que no rehuyamos, que no corramos de la renovación de la mente. Hoy hay una generación que rehuye, por eso buscan el milagro. De hecho, por eso buscan el milagro. ¿Por qué buscan el milagro? El milagro lo buscan porque, ¿por qué? Porque quiero que hagas esto, pero no quiero que pases por mí. O sea, yo quiero que hagas esto, pero no quiero que muevas mis conceptos, no quiero que muevas mi manera de pensar. O sea, arréglame este asunto, pero Señor, no te metas conmigo. Ese es, aunque no se dice, me parece que es un problema que tenemos hoy. Yo quiero invitarte, si tú enseñas, si tú compartes la palabra, si tú edificas, si tienes grupos, como lo hice el otro día. Ayuda a la gente, no lo obligues, no le pongas una pistola en la cabeza para que la persona venga a los discipulados y se deje procesar por una palabra que le transforme. No es, porque no es por obligación, pero sí tenemos que empezar a inspirar, eso yo creo que es más correcto, que empezar a inspirar por la vida que nosotros portamos y vivimos, porque tú y yo somos personas que hemos entendido la importancia de la transformación. Es importantísimo que tú inspires a los grupos que les enseñas, a las personas que están a tu alrededor. Y cuando vean la transformación en tu vida, no seamos tan, voy a decirlo así, perdón por hablar así de directo, no seamos tan baratos diciéndole, ven, mira, Dios lo va a hacer. Sí, Él lo va a hacer ahorita, en este instante, porque no sucedió así contigo muchas cosas. Vamos a hablar sinceramente. Hay muchas cosas que contigo no sucedieron de un momento a otro. Tú te has dado cuenta que en cuanto ha sido transformado tu entendimiento, incluso cuando ha sido transformado tu entendimiento, Él ha traspasado su mente, Él ha traspasado su manera de pensar, sus pensamientos, te los ha puesto en ti, y entonces eso ha creado fe, ha creado valentía, eso te ha movido, eso te ha accionado, y entonces tú has podido actuar en otro nivel por lo que Él empezó a hacer a través de tu entendimiento. Seamos honestos y hay que enseñarle a la gente a que no rehuya de la transformación, a que no rehuya de la renovación de la mente. Eso es fundamental si no queremos ver después ¿qué es lo que vemos hoy en la generación que se rehúsa a ser transformada a través de la renovación de la mente? Pues vemos un montón, muchísima decepción. Vemos muchísima gente decepcionada, aburrida, gente que sus expectativas no fueron cumplidas porque ellos pensaron que ya si aceptaban a Dios, imagínense, en ese nivel estamos, yo acepto a Dios, ¿no? Si yo acepto a Dios, entonces esto va a suceder. Y cuando ven que aparentemente no sucede, entonces hay tremenda decepción.
Hay altos grados de insatisfacción. Por eso, si somos sinceros y vamos a ser honestos y veamos a nuestros hermanos en Cristo, no estoy juzgando a nadie. Si quieren, de nuevo siempre lo digo, esto solo pasa en Iztapalapa, ¿vale? Si pasa en tu país también, pues es una coincidencia. Pero pasa en Iztapalapa y los grados de insatisfacción que uno percibe de la gente es precisamente por eso. Porque no están siendo edificados en la mente de Cristo, en la realidad de Dios, no la conocen prácticamente y solo esperan de Dios que Él haga ciertas cosas en su vida y creen que si Él arregla esas cosas, los problemas se van a arreglar. Y yo siempre he dicho, esto es bien fácil que Dios haga un milagro. Para Él le cuesta lo mismo. Un día le decía yo a una persona, ¿qué es más difícil para Dios? ¿Que Él te aparezca aquí una Coca-Cola? ¿Que Él te dé una Coca-Cola o que Él te dé un automóvil? ¿Qué es más difícil? ¿Que te dé una Coca-Cola o un automóvil? Ya hice un anuncio, ¿verdad? Gratis a la Coca-Cola. Hay que me paguen los derechos. ¿Qué es? O más bien yo les voy a tener que pagar los derechos, ¿verdad? ¿Qué es más difícil para Dios? Y alguien dirá, no, pues un vehículo es más difícil que Él me dé un carro, que me dé una Coca-Cola. No, es que nada de eso es difícil. Lo que es complicado es que una persona entre voluntariamente, noblemente a un proceso de transformación de la mente. Así que todo esto lo estoy diciendo ¿por qué? Porque es necesario que tú entres en un proceso de conocimiento de tu realidad interior. Es fundamental conocer lo que tienes dentro en Cristo Jesús. Es fundamental, es conocer a Dios. Conocer a Dios es conocer todas las abundantes riquezas que están depositadas por la vida de Cristo en ti. Conocer a Dios no es simplemente saber que murió en la cruz del Calvario hace 2000 años. Conocer a Dios no es conocer algunos textos bíblicos. Conocer a Dios, acuérdense lo que hemos hablado el domingo. Si tú sabes dónde está Dios, si has entendido dónde está Él, cuál es su localidad, cuál es la dirección de Dios. La dirección de Dios es tu interior. Él te habita, Él está dentro de ti. Entonces, tú y yo tenemos que saber más y mejor lo que está dentro de nosotros, que es nuestro Dios. Amén, es poderoso eso. Cuando tú lo sabes, entonces, es maravilloso. Empezarás a conocer lo que es dentro y entonces tu entendimiento obviamente empezará, siempre digo, a tener otra opción. Es una propuesta divina, tampoco es una obligación, pero es una propuesta. Y una persona, y así ha pasado con muchos de ustedes, ¿por qué están aquí y aguantan? No a mí, bueno, a mí sí me tienen que aguantar, a otros los disfrutas, ¿no? Pero ¿por qué aguantan a una persona que te va a enseñar algo? Porque has creado una importancia. Tú entiendes que hay un grado de importancia en conocer más y mejor la realidad que tienes en Cristo. Renovar tu entendimiento, entonces, es fundamental. Esta generación padece de eso. Por eso, y no me cansaré de decirlo, cuando que se crea un sistema y malamente, por eso, cuando se crean sistemas en donde lo que se provee es a la necesidad de la persona y lo que se promueve son los milagros, pues seguro, por supuesto, por eso se llenará, ¿no? Se llenará y yo creo que en las redes, ustedes y yo hemos visto cómo la gente va a montones, por miles, en busca de un milagro, porque quieren un milagro, pero no quieren una transformación. Bueno, esto que estamos viendo hoy es importantísimo porque le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ven el versículo 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, en otras palabras, te aconsejo que conozcas mejor, porque tú no puedes avivar, fortalecer, tú no puedes edificar algo que no conoces. O sea, tú necesitas, Timoteo, recordar lo que tienes dentro, no descuidarlo, crecer en conocerlo, crecer
en que eso que tú tienes dentro lo puedas tener, ¿cómo decirlo? Sea perfeccionado, no porque sea imperfecto, pero que sea perfeccionado en tu entendimiento. En otras palabras, que tú entiendas mejor, que tú entiendas mejor. Te aconsejo, entonces le dice el apóstol Pablo, que el don que te fue dado por Dios, ese don, enfócate en ello. Porque si no te enfocas, aquí ya el apóstol Pablo le dice diplomáticamente, porque no te ha dado Dios un espíritu de cobardía. Hay quienes dicen que Timoteo estaba pasando una etapa complicada y que probablemente estaba él siendo amedrentado por lo que estaba sucediendo alrededor. Entonces, el Señor le dice, hey, si tú conoces bien lo que tienes dentro, si tú sabes lo que te fue impartido, si tú conoces lo que tienes impartido, entonces te vas a dar cuenta que no hay cobardía, sino hay poder, hay amor, hay dominio propio. O sea, tienes todos los ingredientes para vencer cualquier circunstancia. Escribe esto: cuando has oído bien el evangelio, tu vida se va a transformar. El que oye bien el evangelio se dará cuenta, escuchen bien, el que oye bien el evangelio se va a dar cuenta que esta es una carrera por conocer y por entender la vida que nos fue impartida. Repito, cuando oyes bien el evangelio, sabes que esto se trata de conocer mejor, de entender mejor la vida que se nos impartió. Wow. Y una persona que entra en esa dinámica de conocer, de crecer, de entender mejor la vida que se nos fue impartida, sabrá mejor lo que tiene y en consecuencia actuará ante cualquier circunstancia que se presente, porque tienes las herramientas, porque tú lo sabes, porque tú conoces, porque sabes el nivel de lo que Dios te ha dado, el nivel no de lo solo de lo que Dios te ha dado, el nivel de lo que es la vida del Hijo que está dentro de ti. Entender la vida que nos fue otorgada en Cristo Jesús, escribe, eso es fundamental. Desconocer esa vida, escribe, desconocer esa vida trae consecuencias. Escribe, si yo no conozco la vida, por eso la semana pasada fue conocer un poquito más la vida que tenemos dentro. Y nos la pasamos súper bien. Yo siempre he visto, y es correcto, yo también me gozo, yo me gocé tremendo la semana pasada y me alegré, de que se dan cuenta que cuando hablamos de lo que tenemos dentro en Cristo, pero que es verdad, nuestro espíritu brinca de alegría y lo disfrutamos. Yo veo que obviamente esas sesiones son muy, muy disfrutables. La gente lo disfruta, lo agradece y dice, wow, ¿sabes por qué? Porque cada vez que tú tienes luz, una luz mayor de lo que tienes dentro, problemas se vencen. Repito, entre mayor luz tú tienes de lo que se te ha impartido, entre mejor lo conoces, problemas se solucionan. Problemas dejan de ser problemas, porque el problema no es el problema es el entendimiento. Porque a través del entendimiento es que tú defines si eso es un problema o no es problema. Una circunstancia difícil para una persona puede ser un problema, pero para un entendido, una circunstancia difícil puede ser un motivo de crecimiento, puede ser un escalón para subir a otro nivel, y un entendido puede decir, wow, este problema es una graduación. Este problema está viniendo porque el Señor me está incomodando y me está llevando a otro nivel. Por eso estoy en este tope. Pero si una persona no entiende, puede ver el problema como un ataque del enemigo, puede ver el problema como una consecuencia de su pecado, puede ver el problema como echarle la culpa a otra persona. Por él estoy así, por aquel estoy así. O si es un pastor que no entiende, puede decir, mi problema es la congregación. Suele suceder, a veces pasa, por acá en Chimalhuacán. Entonces el problema no es problema, el problema es el entendimiento fundamental.
si no renovamos nuestro entendimiento y desconocemos la vida que portamos, escribe, pueden pasar dos cosas. No pueden. Van a pasar dos cosas. Si tú desconoces, pon ahí diagnóstico, si yo desconozco la vida que porto, o sea, la vida que se me ha impartido, si yo la desconozco, esta gloriosa vida en Cristo, si yo la desconozco, la voy a ignorar. Cuando esta vida me esté hablando, como a Timoteo, ¿por qué tienes miedo, Timoteo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué está pasando? ¿Estás ignorando lo que se te impartió? ¡Wow! No, Timoteo, te recomiendo que regreses. Olvídate de todo lo que hay alrededor y regresa ¿a dónde? A donde está la gloria, el poder, el amor, la fe y los recursos ilimitados que es en el Cristo que nos habita en tu interior. Porque ese es el don, no le dijo los dones, es el don. Y ese don, ese regalo es Cristo. Y ellos, los apóstoles lo entendían y ellos sabían que con Cristo el Señor les había dado todas las cosas. Entonces le dice, hey, regresa, porque ignorar, ya lo dije, si nosotros desconocemos la vida que tenemos, la vamos a ignorar. Cuando nos esté indicando, hey Jorge, no te eches para atrás, ve hacia adelante, no lo voy a identificar, porque ignoro cómo opera mi hombre interior. ¡Wow! La ignorancia, escribe, es costosísima. La ignorancia es costosísima. Hay gente que dice, no, pero es que me sale muy caro. Es que te sale más cara la ignorancia. Vale mejor que inviertas en lo que vale la pena. No escatimes en crecer en la realidad en Cristo. No escatimes. Bueno, siembra. Siembra, habilita incluso a aquellos que están aportando para el crecimiento en tu vida, porque a ti te conviene. No seas un consumidor solamente, sé un proveedor. Habilita el cuerpo. Desconocer, mira, te sale más caro que tú desconozcas la vida que te fue dada. Ignorancia es más cara que conocimiento. Alguien dirá, pero me ahorro unos pesos y no voy hasta allá y mejor me quedo y me ahorro unos pesos. Bueno, ese ahorro te va a salir más caro. Te va a salir más caro. La ignorancia, gracias Didi, es costosísima. Es costosísima. Ponlo ahí en tus notas a todos mis discípulos, por favor. Esto sí es una orden pastoral. Ponle ahí, la ignorancia es costosísima. Entonces, dos cosas. Si tú desconoces por ignorancia la vida que tienes dentro, la vas a ignorar. Marta Lucía, saludos. Dice, renovar el entendimiento es una decisión que cada creyente debe tomar. Gracias. Es una decisión. Y es vaciar la mente de conceptos, así es, paradigmas erróneos, obsoletos que impiden y que obstaculizan dar un giro, así es. Eso es arrepentimiento, Marta Lucía, gracias por tu comentario. Eso es arrepentimiento, es un cambio de dirección, pero no puede haber un cambio de dirección si no hay una renovación del entendimiento. Amén, gracias. Entonces, si tú desconoces la vida que portas en Cristo Jesús, la vas a ignorar y eso es pobreza para ti. Es que ahí está tu victoria, es que ahí están las puertas de muchas cosas que están trabadas en la vida. Gente, ¿cómo un poco me molesta cuando, ya saben, ahora con las redes sociales y con el WhatsApp, que te mandan la imagen, ahí los amigos de cuando estabas en la escuela, que ya estás en esos grupos, porque ya con las redes sociales ya hasta volviste a ser amigo del que te habías enojado allá cuando se aventaron los cuadernos y se rayaron y se rompieron las hojas y todo eso, y ahora ya son amigos 30 años después. Digo, qué bueno por eso. Pero se mandan, ya me estaba yendo por otro lado, ¿no? Pero se mandan en esos chats y te mandan y te ponen esa imagen y solo decreta que hoy se rompen las cadenas, decreta que hoy se abren las puertas y que la prosperidad y el bien viene a tu vida. No, eso no funciona de nada, eso no cambia nada, porque nada que tú necesitas, escribe esto, nada que tú necesitas viene de afuera. A ver, va otra vez, nada que tú necesitas viene de afuera.
Nada que tú necesitas ni siquiera cae de arriba. Lo que tú necesitas brotará de adentro, porque adentro se te fue proporcionado todo. Todas las cosas, decían los apóstoles, nos han sido dadas en Cristo Jesús. Entonces, lo que tú necesitas, si es que crees que necesitas algo, saldrá de adentro, porque de hecho ya está en el Cristo que está dentro de ti. Cuando ignoras que sembrar en el reino es lo que trae más abundancia, dice Didi, te sale más caro lo que te ahorras por no dar. ¡Oh! Eso estuvo bueno. ¿Lo podemos repetir? A ver, hay que apuntar eso. Dice, ahorita se van a bajar el número. Tuc, 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 tuc. Ay, caray, dice, ya va a recoger la ofrenda el hermano. No vamos a recoger la ofrenda. Pero sí me encantaría que escribieras eso. Eso estuvo muy bueno. Dice, cuando ignoras que sembrar en el reino es lo que trae más abundancia, te sale más caro lo que te ahorras por no dar. O el mensaje, dice Noemí Contreras, que dice, si lo ignoras, no recibirás el milagro. Exacto, no recibirás el milagro. Y todos recibimos ahí alguna fotita de esas y ahí está la cadena. No rompas la cadena, no, eso no cambia nada. Lo que tú te estás perdiendo, de lo que tú te estás perdiendo, no tenemos magnitud en lo que nos perdemos por causa de la ignorancia, por causa de ignorar esta tremenda vida que nos ha dado. Entonces, desconocer esta vida nos traerá consecuencias. Uno de ellos es ignorarla. Y segundo, lo que también sucede es que se encapsula. Escribe, la encapsulamos. ¿Cómo que esta vida interna se encapsula? Sí, ¿en dónde se encapsula? En tu alma. Tu alma funciona como una cápsula, como una camisa de fuerza a esa realidad espiritual, y eso es terrible. Entonces, lo que una persona, por causa de desconocer la vida que tiene ahora en Cristo, por causa de desconocer esa vida, puede quedar esa vida en Cristo encapsulada en su alma, y esa persona, de la única experiencia que puede estar teniendo, son experiencias con su alma. Y la verdad es que una alma que no es transformada en Cristo le va a ocasionar muchos problemas, muchos altibajos, muchos vaivenes. ¿Por qué? Porque el alma está desgobernada. Escribe, la vida espiritual entonces, la vida espiritual que tenemos en Cristo Jesús, se encuentra contenida o está dentro de complejas estructuras, pensamientos y costumbres, que es lo que decía Marta Lucía. ¿Qué es lo que sucede? Alrededor, voy a decirlo así, no tengo aquí un pizarrón, pero pudiéramos poner nuestro ser interior, que es ese espíritu de Cristo mezclado con nuestro espíritu, está rodeado, está cubierto de pensamientos, estructuras, incluso de cultura que hemos adquirido en la vida, costumbres, que esas cosas intentan evitar la manifestación de lo que tú eres en Cristo Jesús. ¿Cómo se rompen esas estructuras? A través de la renovación de la mente y obviamente del conocimiento de la realidad que tenemos en nuestro espíritu. Cuando tú te entregas a la obra transformadora de la palabra de Dios por el Espíritu Santo, repito, cuando tú te entregas a la obra transformadora de la palabra de Dios por el Espíritu Santo en tu vida, entonces esas estructuras empiezan a caer, porque la revelación destruye, tiene un poder el Evangelio destructor extraordinario. Entonces, la revelación del Evangelio destruye nuestras estructuras, destruye nuestros conceptos, y entonces eso permite que empiece a dar a luz la vida de Cristo que está en nosotros. Y cuando eso empieza a suceder, te voy a decir otro detalle. Cuando nuestras estructuras se quiebran, casi por lo regular, escribe, las estructuras de nuestra alma son locales, son personales, son egoístas. Entonces el Evangelio es poderoso, familia, es poderosísimo. Por eso decir a una persona, decirle, deja de ser egoísta, prácticamente no tiene ningún efecto. No se puede, a menos que esa persona sea destruida por la realidad del Evangelio.
y esas estructuras egoístas se rompan. ¿Por qué? Porque resulta, escribe, que lo que tienes en tu espíritu es un espíritu que está de acuerdo al reino de Dios. Es de la misma naturaleza del reino de Dios. Es un reino global. Y lo que tú tienes dentro es un espíritu global. Tu ser interior está diseñado para operar fuera de la localidad del alma. En otras palabras, lo que quiero decir es que cuando empieza a dar a luz esa vida de Cristo dentro de ti, se empieza a manifestar, empiezas a romper el yo, empiezas a romper el mí, empiezas a romper lo mío y empiezas a experimentar lo glorioso que es darte cuenta que realmente servimos a Dios y servimos a otros y somos útiles para el extendimiento de un reino. Y entonces vemos salir la vida de Dios de una manera extraordinaria. Por supuesto, Dios nunca, pon en tus notas, se va a olvidar de ti. Pues tú eres un vaso, imagínate, ¿cómo se va a olvidar de ti? Tan no se olvidó que vino a vivir en ti, pero no cometamos el error de pensar que esto se va a quedar allí encerrado conmigo. No, no familia, no tienes idea lo que Dios quiere hacer con lo que ha hecho contigo. Ha sido extraordinario, se vino y se depositó en ti. Y se depositó en ti, ¿para qué? Para que tú lo manifiestes de las maneras más extraordinarias. El problema, escribe, es cuando nos encontramos con un alma que administra sin entendimiento. Pon en tus notas, el alma es un administrador. Eso también te puede ayudar para que conozcamos un poquito mejor el alma. Hace un rato estaba platicando con una persona y yo le estaba diciendo algunas experiencias mías tortuosas. Y le digo, creo que después de esas experiencias y Dios me rescató, me guardó. Y si alguien ha sufrido, fíjense lo que voy a decir, si alguien ha sufrido asuntos del alma, soy yo. Yo no sé quién más se une a mi club. No juegues, o sea, yo estoy seguro aquí, no me dejen solo, bueno, no sé, a menos que aquí ninguno de ustedes tenga, puede suceder, no sé, esa experiencia, pero yo he sido una víctima de mi alma, no sé quién más se une a mi equipo, pero la verdad es de que después de sufrir las consecuencias de cómo mi alma administraba mi vida, cuando vino el evangelio y la vida de Dios a mí, y Él empezó a crecer y a gobernar, dice Noemí, ya nos exhibió. Es verdad, Noemí. Entonces, cuando empieza a gobernar esa vida, por fin vino orden, por fin vino paz, por fin vino tranquilidad, por fin vino un objetivo claro. Por fin vinieron pensamientos correctos y empezó a venir verdaderamente la salvación, la empecé a experimentar. La salvación del alma. Por eso los apóstoles así le decían, la salvación del alma. Dice Rafa, gracias. Hola Elizabeth, un abrazote. Dice Rafa que él era almático. Pues qué bueno que era. Eso está muy bueno. Gracias, Marta Lucía también dice yo. Gina también dice yo. Qué bueno, ya mi equipo está creciendo. Pero yo pagué las consecuencias. Por eso sí es importante, es muy importante reconocer cómo es que administraba nuestra alma sin entendimiento. Liliana Bernal, saludos. Ofe López dice, aún en Cristo muchas decisiones se tomaron por sentimientos. Gracias, Ofe. A eso me refiero. Ya estamos en Cristo, ya vamos a la iglesia, pero muchas veces, la mayoría de las veces, seguimos siendo gobernados o administrados en un alma que no tiene entendimiento. Ok, te voy a dar un detalle y no lo tomes como algo religioso. Si tú ya te estás congregando, que así debe de ser, por favor, los de Casa de Justicia, este domingo se volaron la barda, con el cambio de horario. Ya saben a qué me refiero. Ya saben a qué me refiero. Pero si tú ya regresaste de la pandemia y te estás congregando, debes de elevar tu nivel. No te quedes en el asunto de, bueno, ya regresé a la congregación, ahí estoy de nuevo aburriéndome. No.
No, busca entrenarte, busca discipularte, busca crecer. Eleva tus estándares para que conozcas la realidad de tu ser interior, la realidad de tu espíritu. Así es, porque si no, voy a usar las palabras que dice Marta Lucía, el alma va a ser un caballo indómito, va a ser un caballo indomable, un Mustang como se dice allá en Estados Unidos. Va a ser un caballo salvaje que te va a llevar a regiones que no debieras de ir, pero el alma puede hacerlo cuando no está administrando correctamente. Dice Mirna Jiménez, no regresemos solo a calentar bancas, ¿verdad? Es una frase que se ha dicho por muchos años, ¿verdad? No calientes las bancas. El alma, tiene que saber ahora en Cristo, el alma tiene que saber ahora en Cristo que administra lo que no le pertenece. Wow, está fuerte. Administra lo que no le pertenece. Hay cosas que el alma ignora. Tienes que decirle a tu alma, por eso necesita escuela. Por eso necesita escuela. Y no me estoy refiriendo a la universidad, no me estoy refiriendo a que regreses a terminar tus estudios en la preparatoria, en la secundaria. No. Tu alma necesita escuela. ¿La escuela de qué? Del espíritu. Amén. Tu alma necesita escuela. Hay muchas cosas que el alma ignora. El alma, uno de los, ya lo dije hace un ratito, pero ponlo allí, alumnos que escriben, el alma, su configuración es extremadamente personal. El alma es, por configuración, extremadamente personal, individualista, local. Por eso, su administración, si no tiene conocimiento de la realidad espiritual, que es global y eterna, su administración va a ser muy limitada y por consecuencia, tu vida estará muy limitada. Pero el alma puede ser útil si entiende que administra algo mayor que ella. Su administración debe de responder y ser coherente con una construcción mayor a sí misma. Eso escríbelo, eso está muy bueno. La administración de nuestra alma debe responder, fíjate, y ser coherente con una construcción mayor. Qué importante es que tú y yo recordemos siempre que respondemos a algo mayor, y no es alguien mayor que es Dios en nosotros. Patricia Alor, saludos Patricia, dice, el alma es la que juzgará a Dios. Y sí, ¿y sabes por qué buen punto, alma, Patricia, voy a te cambié el nombre, Patricia. Buen punto. ¿Y sabes por qué la juzgará Dios? Porque ella es un administrador. Wow, es un mayordomo. Wow. O sea, ¿qué hizo tu alma? Ah, no, es que yo nunca supe que tenía tanto dentro. Yo no supe. ¿A poco tenía yo tanta gloria? ¿A poco había tanta gloria? ¿A poco había tantas riquezas? ¿A poco había tanto poder? ¿A poco había tantos dones, habilidades? ¿A poco había tanta inteligencia allí? Ignorancia, ignorancia en el reino de Dios es pecado. Porque en el reino de Dios cataloga la ignorancia como algo voluntario. Hoy hay mucha ignorancia voluntaria. Muchos sin saberlo están pecando en ignorancia. Y gracias, Patricia. Así es. Por eso el alma será juzgada. Porque es un administrador, es un mayordomo. Pero si el alma se somete a la transformación por el Espíritu Santo, cuando el alma empieza a sujetarse, a anhelar, a desear y adquirir la realidad de Dios, la realidad de Cristo, entonces empezará a comprender la realidad espiritual.
1 Corintios 6, 19 y 20. Aquí nos deja claro cómo el alma administra, como dije, cosas que no le pertenecen. ¡Wow! Administra cosas que no le pertenecen. ¿Por qué? Porque son los bienes de Dios. Pon ahí en tus notas, lo que hay dentro de mí son los bienes de Dios. Es el Hijo, la ganancia. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Escuchen esto, 1 Corintios 6, 19 al 20. Fíjense lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sabes qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Precisamente eso. Nunca te olvides, pon con letras grandes, nunca te olvides que lo que tienes dentro es de Dios. Esas riquezas son de Dios y tú las estás administrando. Entonces, imagínate la responsabilidad si no conoces lo que estás administrando. Hola, Vladi, un abrazo enorme de regreso. Gracias. Dice Marta Lucía, el alma debe saber y entender que el que la gobierna es Dios, el único dueño de ella. Amén. El apóstol Pablo hace una pregunta. ¿Ignoras? El versículo 19 dice, ¿o ignoráis? ¿Ignoras? ¿Ignoras que tu cuerpo es templo? ¿Ignoras que tú eres un vaso que contiene los bienes de Dios? La respuesta, ¿sabes cuál es? Sí, el alma lo ignora. A ver, pon allí, alma, ¿ignoras? ¿Ignoras qué? ¿Que tú eres un contenedor, que el cuerpo contiene los bienes de Dios? Pon la respuesta, sí, sí lo ignora. Por eso hay que informarle. El alma es, por configuración, ya lo dije, extremadamente personal, individual. Entonces, al alma hay que informarle, y espero que, si se nos han olvidado muchas cosas hoy, no se nos olvide esto, que hoy, amigos, familia, los que están conectados, y te invito para que compartas, aprovecho, que hoy puedas hoy tú recordar, me encantaría que hoy recordaras, que estás administrando los bienes de Dios que depositó dentro de ti. Entonces, si el alma es ignorante, escribe, es peligrosísima. Un alma ignorante es peligrosa, porque lo que está administrando es valiosísimo. Es una tragedia entonces la ignorancia para el alma. Y si no, miren el ejemplo que nos da de administración el Señor en Lucas. Pon allí Lucas capítulo 19, versículo 20 al 27. Hoy sí estamos leyendo unos textos para que nadie diga, no leímos nada, puro rollo avienta este cuate. No, pues ahí está, Lucas 19, versículo 20 al 27. Dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti. Por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¡Wow! Escribe, hay un principio. Voy a empezar, bueno, de atrás para adelante. Entre más, escribe, entre más y mejor conozco lo que tengo, más administro. Entre más y mejor conozco lo que tengo en Cristo, más administro.
Recordemos que administramos los bienes de Dios, así es. Gina Durán dice, hablarle al alma es extraño, pero muy efectivo. Cierto, Gina, es extraño. Está bueno eso. Es cierto, David también lo hacía y decía, alma mía, alaba a Jehová. Es extraño. Y suena como de locos, ¿no, Gina? O sea, es un poco extraño, pero es efectivo. Y sobre todo le hablas mucho más cuando sabes en el problema en el que está. Cuando conoces la configuración de tu alma, tienes mayor gobierno y pones más atención a esa parte. Así es. Alma mía, dice Ivette, alma mía bendice a Cristo y no se olvide sus beneficios. Así es. Alma mía bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Que el alma se olvida, pero por supuesto, ¿qué le estaba pasando a Timoteo? Tuvo que decirle el apóstol Ivette, fíjate qué interesante, tuvo que decirle el apóstol, le tuvo que decir, hey, recuerda lo que se te ha impartido. ¡Wow! Recuerda. Chicos, recuerden. Bueno, y alguien dirá, pero yo no recuerdo nada. Pues claro, porque no te has edificado correctamente, porque no has tomado decisiones, porque no has... porque te ha ganado la flojera, porque no has querido crecer en Cristo, porque has menospreciado, perdón que lo diga así, lo siento mucho, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque no has valorado la importancia de crecer en Cristo Jesús, de entrenarte, de conocer, de entrar a un proceso de renovación mental en donde estés expuesto a la realidad del Evangelio y que el Evangelio te transforme por ignorancia es que no recuerdas nada, es que no conoces. Entonces al alma hay que recordarle. ¿Qué vemos en este pasaje que acabamos de leer? Escribe, te voy a dar 1, 2, 3, 4, 5 aspectos que vemos ahí. Ya se nos fue el tiempo y con esto termino. 5 aspectos que notas en esta alma, que es un alma que está administrando sin entendimiento. Escribe, el alma sin gobierno del espíritu es peligrosa. Ya lo dije, es peligrosa. Número 2, el alma, desgraciadamente, sin entendimiento, administra en función de sus propias necesidades y deseos. Administra en función de sus propias necesidades. Dice Mirna, tenemos que recordar al alma lo que nos ha sido impartido. Así es, la vida de Cristo. Número 3, el alma, insisto, cuando no está administrando con entendimiento, un alma sin entendimiento se vuelve individualista en extremo. Eso escríbelo. Se vuelve individualista en extremo. Algo que vimos también en esta parábola es que siguiente, un alma que no administra correctamente, que es ignorante de las glorias que tiene, distorsiona la realidad a su propio antojo, como distorsionó el concepto que tenía del Señor. Le dijo, yo pensé que yo tuve miedo por cuanto eres hombre severo, tomas lo que no pusiste, ciegas lo que no sembraste. El Señor había dicho, ¿y qué te pasa? ¿En dónde creaste eso? Ese es el alma. El alma sin entendimiento, sin conocimiento, sin una administración de la realidad espiritual, distorsiona esa realidad. Un alma ignorante, escribe, distorsiona las realidades. El otro día yo decía que el alma te va a proponer muchas realidades falsas. Cuando tú vienes a la realidad de Cristo y empiezas a conocer esa realidad, entonces tu alma ahora tiene la oportunidad y tiene la opción ¿de qué? De creer y de inclinarse a esa realidad en Cristo. Pero si tú no le das la información a tu alma de la realidad en Cristo, el alma seguirá distorsionando y dándote a ti realidades falsas y distorsionadas.
El alma escribe, tiene otra mala característica, le echa la culpa a todo, se esconde detrás de sus debilidades para justificarse y para excusarse de lo que hace. Tremendo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias también de un alma que no administra correctamente? En otras palabras, mantiene a la persona en inmadurez. Gracias, dice Marta Lucía, es ignorancia total, mediocre e intencional. Esto es fuerte, pero es así. Por eso pudiéramos hablar de otra definición de inmadurez. Escribe esto, te puede ayudar también. Inmadurez es pretender ignorar. Y inmadurez es pretender ignorar la realidad global. La realidad global, fíjate lo que estoy diciendo, la realidad global de tu espíritu. Inmadurez es pretender, escribe, es tratar de creer que Dios es para mí solamente y lo tengo para mis necesidades personales, para mí solamente y para nadie más. Pero ¿qué pasa cuando una persona, ahora pon allí, qué pasa cuando una persona está empezando a administrar correctamente? Cuando un alma, fíjense, empieza a administrar de acuerdo al glorioso espíritu que está en ella, al espíritu de Dios global en este reino global. ¿Qué empieza a suceder cuando un alma, sus estructuras, fíjense, de egoísmo, se empiezan a quebrar y el alma se empieza a dar cuenta que lo que tiene dentro son los bienes de Dios y que lo que hay dentro de ella, esta realidad en Cristo, es mayor que ella misma? Y entonces esta alma empieza a madurar y entonces esta alma empieza a tener un reconocimiento de esta nueva realidad. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de un alma que empieza a administrar de acuerdo a la realidad espiritual? Bueno, escribe allí, empieza a brotar tremendo gozo, empieza el alma a producir tremendo gozo desde el espíritu. ¿Se acuerdan? Aquí había puesto un texto, estoy tratando de simplificar, pero había puesto, fíjense, había puesto un texto, 1 Corintios, apúntenlo allí, les puede servir, 1 Corintios 12, versículo 20 al 24, donde habla el apóstol Pablo de que somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y entonces les habla, ya lo habíamos visto hace unas semanas, les habla esta vida tan extraordinaria corporativa. Cuando escribe, cuando un alma empieza a conocer su realidad espiritual, empieza, fíjense qué hermoso, empieza a aceptar y a adaptarse a esta vida extraordinariamente hermosa que es la vida corporativa, donde empezamos a actuar de una manera extraordinaria. Nada más por algo que dice aquí, dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Wow, un alma que ya está administrando correctamente, por ejemplo, nada más es un ejemplo, no menosprecia al más débil o no se trata de deshacer del eslabón más débil, no trata de dejarlo atrás, sino un alma que ha comprendido que esto tiene que ver con un reino y que esto es más grande que ella. Qué hermoso. Busca ¿qué? Busca el ayudar, elevar, edificar, y a los puntos o a las partes más débiles del cuerpo, ¿qué es lo que hace esta alma? Los valora. En vez de menospreciarlos, los valora. ¡Qué extraordinario! ¡Qué maravilloso! Entonces, Mateo 5, versículo 11 al versículo 13, empieza a decir el Señor algo tremendo sobre esta realidad de un alma que está entendiendo lo que tiene dentro.
Dice, bienaventurados sois cuando por causa de mí os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Wow, escriba en tus notas, un alma que está siendo gobernada por la realidad espiritual global empieza a tener un gozo que supera cualquier circunstancia. Es un alma comprometida al gozo del Espíritu. El apóstol Pedro también lo dijo en 1 de Pedro 4, versículo 12, versículo 13, también lo dijo y dijo, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¡Wow! Gozaos por cuanto sois participantes ¿de qué? De los padecimientos de Cristo. Gozarte por los padecimientos del cuerpo de Cristo, que tú puedas superar esta, en vez de verlo como un sufrimiento, puedas superar ese sufrimiento y empezar a gozarte en esa circunstancia. Eso solamente puede suceder cuando te has dado cuenta que los sufrimientos a los hijos de Dios, para los que hemos sido llamados conforme a su propósito, nos ayudan para bien y producen un mayor peso de gloria. Eso es extraordinario. Escribe, cuando un alma también empieza a gobernar, empieza a ser administrada correctamente, administra desde la eternidad de su espíritu, también disfruta. Tiene un compromiso con el disfrute, empieza a brotar un disfrute también espiritual. Eso lo podemos encontrar en el Salmo 37, versículo 1 al versículo 8. Ya ustedes lo leen, ¿vale? Ya se me fue el tiempo. Y otro detalle más, y con este termino. Cuando una persona empieza a administrar desde su realidad espiritual y esta alma deja de ser local y empieza a darse cuenta que esto es más grande que ella, empieza a tener un compromiso, eso escríbelo, empieza a tener un compromiso con la edificación, se convierte en un alma que se está edificando, pero también busca edificar a otros. El apóstol Pablo lo dijo allí en Efesios 2, versículo 19 al 22, donde dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Ya vieron? No está hablando de algo individual, sino formas parte de ¿qué? De una ciudadanía y eres miembro de una familia. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para hacer morada de Dios en el Espíritu. Ahorita se me está viniendo a la mente, fíjense, se me está viniendo a la mente cómo el apóstol entendió esto en el crecimiento. ¿Cómo es que él habrá entendido esto? Ahorita estaba pensando mientras lo leía. ¿Cómo pudo entender esto el apóstol Pablo? Yo creo que en el crecimiento de esa realidad espiritual se dio cuenta que esto no se trataba solo de él, sino que había un edificio. Se dio cuenta que este edificio estaba perfectamente bien armado y que se iba levantando, no dejaba de crecer como un templo santo para el Señor. O sea, entendió que no solo tú y yo somos templo de Dios, sino que somos un templo corporativo. Y que no solo se trataba de que yo tenía que crecer y que yo tenía que ser el beneficiario principal, sino que en esta realidad que él empezó a ver en su espíritu, se dio cuenta que no se trataba solamente de él, sino que se trataba de algo global. Qué útil, y con esto ya terminé, qué útil es que tú y yo podamos entender esto, familia. Esa es la realidad que tú tienes dentro. Sería muy fácil decirte y a todos decirles, oigan, no seamos egoístas, compártele a otro de Cristo. Y lo dije en un principio, eso no ayuda de mucho. Eso no ayuda. Una persona, aunque nosotros le insistamos, no seas así, la persona no va a cambiar.
va a cambiar hasta que se dé cuenta del nivel, de la grandeza y del propósito de lo que tiene dentro, que es Cristo mismo. Cuando empiece a ver su realidad, que eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo, cuando empezó a ser consciente de la realidad en su espíritu, empezó a decir, caray, esto no se trata solamente de mí. Esta salvación no se trata de que Dios me salvó para que yo viva bien y esté contento con mi familia, eduque bien a mis hijos y esté feliz mi esposa. No, esto sí, claro, por supuesto que es lo mejor para mis hijos, por supuesto que es lo mejor para mi familia y para mi esposa, pero esto me supera, esto va más allá de mí. Así que empiezo a mirar con disfrute todo lo que el Señor hace, no solo conmigo, sino a través de mí, lo que hace con otros. Entonces disfrutas el crecimiento de los demás, te dueles cuando a otros también están padeciendo, entonces tú buscas edificar y ayudar para que ellos también puedan crecer y todos crezcamos juntos, como dice el apóstol Pablo, edificados juntamente. Eso está muy bueno, edificados juntamente para ser morada de Dios en el Espíritu. No solo tú estás siendo edificado para que tú seas morada de Dios, no, estamos, eso de estamos, ya tenemos que pasar al siguiente nivel. Necesitamos aprender estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu en esta tierra. Amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso, bendecidos todos los que nos vieron hoy y se conectaron. Espero que esta palabra aporte. Estás en un reino global. Estás en un reino que tiene que ver con un cuerpo. Por eso la realidad que tú tienes también es global. Sigámonos exponiendo a su verdad para que las estructuras egoístas de nuestra alma familia se quiebren y entonces podamos disfrutar y administrar bien tanta gloria que Dios ha depositado en nosotros. La misma gloria de Cristo, la vida de Cristo dentro de nosotros. Y no la envolvamos en el pañuelo del alma, porque parece que allá el de las minas dice, y envolvió en un pañuelo. ¿Cuál es ese pañuelo? El alma que no permite que esa riqueza se desarrolle, crezca, se multiplique y llene toda esta tierra.